El nacimiento y recorrido del Museo Egipcio de Barcelona está íntegramente ligado a la figura del señor Jordi Clos. El señor Clos ha sabido compaginar su pasión por el antiguo Egipto con su actividad empresarial en el mundo de la hostelería. Muestra de ello es que en 1992 decidiera exponer al público su colección de 70 piezas de arqueología egipcia en el Hotel Clarís de Barcelona, convirtiéndose en la primera exposición permanente de arte egipcio de la ciudad. A partir de ese momento, y viendo la gran acogida e interés que despertaba la cultura faraónica, creó ese mismo año la Fundación Arqueológica Clos, con recursos totalmente privados. 2 años después, el 23 de marzo de 1994, el Museo Egipcio de Barcelona abría sus puertas con sede en la Rambla de Cataluña, convirtiéndose en el primer museo monográfico de temática faraónica en España. En sus instalaciones se exponían al público 300 obras pertenecientes fundamentalmente a temáticas del mundo funerario y de las creencias religiosas. En 1994, y en colaboración con el Griffith Institute de la Universidad de Oxford, se creó la exposición Tutankamón, imágenes de un tesoro bajo el desierto egipcio, que tuvo una excelente acogida por parte del público. De esos años también datan la organización de expediciones culturales y la aparición de visitas guiadas y talleres para las escuelas, con la intención de transmitir a los más pequeños la pasión por el antiguo Egipto. Sin embargo, poco a poco, las instalaciones del museo fueron quedándose pequeñas. La colección crecía rápidamente, y el número de visitantes desbordaba las salas. Por este motivo, fue necesario su traslado a una nueva sede en el año 2000. Esta medida permitió multiplicar los espacios expositivos y conseguir que los visitantes pudieran disfrutar de un mayor número de piezas, las cuales, hasta entonces, no habían estado expuestas en el museo. La nueva ubicación, situada en la calle Valencia, no solo supuso un cambio de localización, sino que permitió la mejora de las instalaciones, la ampliación del espacio expositivo y la multiplicación por 3 de las piezas exhibidas. Así, el recorrido temático pudo llegar a abarcar las facetas más relevantes de la civilización egipcia, albergando con holgura exposiciones de carácter temporal y aumentando el número y la variedad de propuestas culturales. Las instalaciones actuales cuentan con más de 2.000 metros cuadrados disponibles al público durante 362 días al año y distribuidos en 3 plantas. 2 de ellas alojan la colección permanente y una tercera se halla reservada exclusivamente a las exposiciones temporales. 3 aulas de formación equipadas con tecnología informática y la biblioteca, con más de 10.000 documentos. El Museo Egipcio de Barcelona posee una colección permanente, formada por más de 1.100 obras, a través de las cuales el público puede aproximarse a la vida y a las costumbres de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia de la humanidad. Obras de gran belleza artística y calidad técnica, que se encuentran agrupadas en varios ámbitos temáticos, para facilitar la comprensión desde el punto de vista formativo y didáctico. El primer ámbito que podemos encontrar es el dedicado al faraón, un personaje de gran poder en el Estado egipcio. Gobernaba y dirigía el país, por lo que se encontraba en el grado más alto de la pirámide social. Era el garante del orden cósmico. En este primer ámbito podemos encontrar la estatua del faraón Ramsés III, fechada entre los años 1194 y 1163 a.C. En esta bella estatua, Ramsés III sostiene un estandarte divino, que pudo estar rematado con la representación del carnero de Amón. Los textos jeroglíficos muestran los diferentes nombres del rey. Otra de las piezas destacables
Es la cabeza de estatua del faraón Nectanebo I, fundador de la dinastía 30, última dinastía nativa. Egipto no volverá a gozar de una situación de independencia, con líderes autóctonos, hasta el siglo XX. La identificación con Nectanebo se basa en la comparación con estatuas que conservan el nombre de este faraón. Continuando el recorrido por este ámbito, nos encontramos con un Usebtides en Khamanishtén, fechado entre los años 643 y 623 a.C. Tras el abandono de Egipto por los faraones de la dinastía 25, sus descendientes siguieron gobernando en Nubia. En la pirámide de Senkhamanishtén se hallaron más de 1000 Usebtis del monarca. Finalizamos el recorrido por este ámbito con una estela de donación, en la que aparece Cleopatra VII. La reina y el rey realizan ofrendas a las divinidades Geka y Sekhmet. A partir del estudio realizado por el Dr. Jan Yoyote, la reina ha sido identificada con Cleopatra VII y el rey con Ptolomeo XIII o Ptolomeo XIV. Egipto representa uno de los modelos de Estado más antiguos de la humanidad, centralizado en la figura del faraón y rodeado de un gran número de funcionarios. Muchos de ellos los podemos conocer gracias, en parte, a piezas como las que se encuentra en esta colección. Algunos ejemplos destacados son, por ejemplo, la estatua cubo de Hui, fechada entre los años 1307 y 1196 a.C. Bella y completa representación de Hui, del cual desconocemos sus títulos, si es que los tuvo. Se trata de una pieza muy emotiva, ya que los textos jeroglíficos fueron dedicados a su difunto padre. Del mismo modo, sobre la pieza aparece el nombre de otro hijo, el escribaini. En este segundo ámbito, podemos encontrar también la estatua del vigilante de la sala e inspector de los jardines de Amón. El personaje, arrodillado, sostiene una estela con un himno dirigido a Rearates. Tras él, otra estela contiene un himno dirigido a Osiris y a Amón. Este tipo de estatuas se encontraban en el interior de un nicho horadado sobre la puerta de las tumbas privadas tebanas. Continuamos la visita con el cartonaje perteneciente a la dama de la casa, Jetmontuwes-Ang, fechado entre los años 945 y 715 a.C. Desde el Imperio Medio, el título de dama de la casa fue uno de los más comunes para referirse a las mujeres de la élite. En las casas nobles, la dama de la casa era la responsable de la mayor parte de las actividades domésticas, como la fabricación del pan y cerveza, la cocina, el tejido, el almacenamiento de grano, el cuidado de los animales y la producción artesanal. En el cartonaje aparecen representadas numerosas divinidades protectoras, así como los textos jeroglíficos, que enuncia una característica fórmula de petición de ofrendas, y proporcionan el nombre de la señora y el de su esposo. El tercer ámbito es el dedicado a la joyería. En actividades creativas como la joyería, los egipcios lograron alcanzar niveles inimaginables, siendo sus productos las muestras más evidentes de una sofisticada cultura y de un dominio ejemplar de las diversas técnicas utilizadas. En este espacio podemos encontrar piezas de gran belleza, tales como la cabeza en oro del dios Osiris, fechada entre los años 715 y 332 a.C. Oro, plata y electrum fueron los metales predilectos para la fabricación de joyas. El oro, con su brillo e incorruptibilidad, se relacionaba con el sol y con el concepto de inmortalidad. La plata se relacionó con la luna, de plata eran también los huesos de los dioses. El electrum, en estado natural, o producido artificialmente, es un compuesto de oro y plata, por lo que asumió las funciones simbólicas de ambos.
Otra de las piezas destacables de este ámbito es el anillo de oro, perteneciente a un personaje llamado Saneith. Se trata de una pieza sumamente singular, de la que no existe más de media docena en todo el mundo. Finalizamos el recorrido con un pectoral de esteatita, fechado entre los años 1550 y 1070 a.C. Piezas como esta podían sustituir al escarabajo del corazón, asumiendo la función de propiciar un juicio justo para el alma de su propietario. Para la fabricación de la vajilla, los egipcios utilizaron principalmente el barro, la piedra y el metal. La vajilla, que recoge un variadísimo muestrario de formas y funciones, fue utilizada en contextos relacionados con las actividades de la vida cotidiana y en ámbitos funerarios. Durante el periodo predinástico, el tratamiento de la piedra y la cerámica consiguió un nivel técnico y estético tan alto que sería escasamente superado durante la época faraónica. En líneas generales, puede afirmarse que las producciones en piedra figuran como la vajilla de lujo por excelencia, relegando a la cerámica el papel secundario. Fue en estas creaciones, en piedras de todo tipo, donde los egipcios aprendieron y practicaron las técnicas de trabajo que aplicaron a gran escala y con una maestría única en sus obras escultóricas y arquitectónicas. La atención y el cuidado que los egipcios dedicaron a sus cuerpos se pone de manifiesto en el uso de gran cantidad de objetos y productos relacionados con la cosmética. Este sentido estético, destinado esencialmente a aumentar el atractivo de hombres y mujeres, no estaría exento de una cierta carga de erotismo. A pesar de todo, las representaciones figuradas o los textos escritos de carácter erótico sexual no son comunes en el arte y la literatura egipcios, al menos de una forma demasiado directa. En este ámbito podemos encontrar un espejo con la representación de los dioses Osiris, Isis y Neftis. Apoyacabezas. Objetos como estos resultan sorprendentes e incluso resulta complicado entender que se utilizaran como cojín para hacer más cómodo el descanso. También tienen cabida en este ámbito los recipientes de cojol. Ungüentos, perfumes y pintura para ojos fueron productos ampliamente utilizados por los egipcios. Los papiros médicos enumeran largas listas de sustancias destinadas a finalidades varias, siendo el cojol el producto más extendido. Finalizamos el recorrido mostrando una cama de madera. Además de ser un indicativo del nivel de confort con el que contaban las casas egipcias de la élite, la cama también fue utilizada como contexto relacionado con actividades sexuales. Muestra de ello son las figurillas femeninas yacentes sobre un lecho, que a partir del Imperio Nuevo se incorporaron a las tumbas para propiciar la regeneración del difunto. Los egipcios consideraban que la muerte era solamente una interrupción temporal, ya que el ser humano tenía la posibilidad de vivir eternamente. Este privilegio, que en un principio afectaba únicamente a los miembros más importantes de la sociedad, poco a poco acabó por extenderse a todos los habitantes del país. Desde el punto de vista ritual, la momificación del cuerpo era el proceso que condicionaba en mayor medida la posibilidad de la vida eterna. Del mismo modo, el individuo debía disponer de una tumba o casa de eternidad que acogiera su momia, el equipamiento necesario para su subsistencia y una zona de culto. Vestigios de esta fascinante cultura pueden ser hallados en piezas tales como la Dama de Kemet, fechada entre el 150 y 200 a.C.,
Esta momia es una muestra tardía de una de las actividades más singulares practicadas por los egipcios. Sobre sus vendas se alude mediante representaciones divinas al ciclo de muerte, resurrección y continuidad de la vida, objetivo último que se pretende para ella. Seguimos el recorrido con una estatuilla de bronce de Isis y Osiris. Osiris, que fue asesinado por su hermano Set, recobró la vida gracias a su esposa Isis, resucitando en el mundo de los muertos. Horus, hijo de ambos, se convirtió en su heredero. Continuamos la visita por este ámbito con una caja de madera utilizada como contenedor de vísceras, ricamente decorada con escenas y motivos de tipo religioso, entre los que destacan diversos amuletos. También pueden apreciarse una falsa puerta, una escena con la propietaria de la caja ante los 4 hijos de Horus, y otra con las diosas Isis y Neftis, flanqueando el fetiche de Abido, símbolo del dios Osiris. Finalizamos el recorrido con un ataúd y momia de halcón en madera. Al igual que los seres humanos, determinados animales también fueron momificados, al ser considerados como manifestaciones terrenales de los dioses. Las tumbas egipcias eran consideradas las casas de eternidad de los difuntos. Por tanto, las pirámides, las mastabas o las tumbas rupestres gozaron de gran importancia. Piezas relacionadas con este ámbito son el ataúd de madera estucada y pintada, fechado entre los años 715 y 332 a.C. Por el tamaño y la ausencia de la barba postiza, podría tratarse del ataúd de un niño. Es de destacar la conservación de los elementos utilizados para el ensamblaje de las dos partes que componen la pieza, así como la presencia de restos del vendaje de la momia. Otra de las piezas destacables es la parte superior de la cubierta de un ataúd. A partir del Imperio Nuevo, se generalizó el uso del ataúd antropoide. Esta pieza fragmentaria muestra en un trabajo de gran calidad la parte correspondiente al rostro del difunto. El sexo masculino del personaje es deducible a partir de las sujeciones para la barba postiza. En este ámbito, podemos encontrar un buen número de máscaras funerarias. Su función más destacada era la de facilitar la identificación del difunto a partir de la reproducción de sus rasgos faciales. Sobre ellas aparecen además diversos elementos ornamentales y divinidades protectoras. Finalizamos el recorrido con el ataúd del sacerdote Nuhotep. El ataúd de forma paralelepípeda es característico de los imperios antiguo y medio, y de las tumbas reales del Imperio Nuevo. Este ejemplar cuenta con textos jeroglíficos dirigidos a Osiris y Anubis, que piden una completa dotación de ofrendas para el sacerdote Nuhotep. Los ojos, representados en uno de sus laterales, permitían al difunto observar lo que ocurría en el mundo exterior. Al contrario que las cámaras sepulcrales, la zona de culto funerario de las tumbas egipcias era accesible para los allegados o los responsables de realizar las ofrendas necesarias para garantizar la subsistencia del difunto. Estatuas de sustitución, estelas de falsa puerta, mesas de ofrendas y representaciones parietales de todo tipo son algunos de los elementos más comunes que integran los espacios culturales. El complejo universo del culto egipcio queda representado con piezas tales como la capilla de Ini, personaje importante que estuvo al servicio de 3 faraones, Pepi I, Menenra y Pepi II. Ostentó títulos honoríficos, religiosos y sobre todo títulos administrativos y militares relacionados con su trabajo principal, la realización de expediciones para la obtención de productos minerales. Destacable es también
la estela del escriba Sebekenhev, concebida como una vía de comunicación entre el mundo de los vivos y los muertos. Otros objetos destacables son las mesas de ofrendas. Estas eran colocadas ante la estela de falsa puerta, a fin de que el difunto pudiera encontrar allí los alimentos necesarios para subsistir en el más allá. Finalizamos el recorrido por este ámbito con el cono funerario del jefe de los cerveceros y de los corrales de Amón. Se han encontrado numerosos ejemplares asociados a las tumbas privadas, desconociéndose con precisión su función exacta. Los textos más habituales que muestran suelen citar los nombres y los títulos de personajes importantes. El penúltimo ámbito es el dedicado al templo egipcio, concebido como la casa de los dioses, una morada adecuada para su adoración. El ser humano debía mantener el orden cósmico, demostrando su agradecimiento por habérsele permitido habitar en la tierra. Una de las piezas más destacadas es el relieve parietal, con la representación del dios Amón, fechada entre los años 1550 y 1070 a.C. Amón era el dios de lo invisible, de ahí que se le denominara el oculto. En este bajo relieve aparece entronizado y luciendo su característico tocado, formado por dos largas plumas. Durante el Imperio Medio y Nuevo, Amón llegó a ser el dios legitimador del estado faraónico, protegiendo la autoridad real y el imperio. Concluimos nuestra visita por este espacio con la representación de un faraón en forma de esfinge. La esfinge egipcia suele interpretarse como el resultado de la integración de dos poderes. Por un lado, la fuerza y el vigor que proporciona el cuerpo del león, y por el otro, el rango divino, o regio, aportado por la cabeza de faraón, o de una divinidad. Este tipo de piezas solían utilizarse como objeto votivo. Finalizamos la visita con el espacio dedicado a los dioses de Egipto. El Egipto faraónico adoró a miles de dioses. Estos no pueden ser estructurados en una genealogía globalizadora, ya que los sistemas teológicos agrupaban un número reducido de divinidades. La fórmula más común eran las tríadas, compuestas por un dios principal, su esposa y el hijo de la pareja. Sin embargo, los egipcios también configuraron complejas teologías en las que plasmaron su concepción del cosmos y de la creación. Entre ellas, destacan las elaboradas por los sacerdotes de Heliópolis, Hermópolis, Memphis y Tebas. Una de las facetas más características de la religiosidad de los antiguos egipcios fue el culto que rindieron a ciertos animales, reflejado claramente en sus creaciones artísticas. Estas divinidades siempre estaban relacionadas con algún proceso de observación de la naturaleza, transformando a estos seres en la encarnación de dioses. El Museo Egipcio de Barcelona cuenta con una colección que nos muestra un recorrido por los diferentes períodos de una de las civilizaciones más prolíficas y misteriosas de la antigüedad. Sus instalaciones, con más de 2.000 metros cuadrados, distribuidos en 3 salas de espacio museístico, muestra al visitante objetos relacionados con la vida cotidiana, hasta otros que hacen referencia a las creencias y prácticas funerarias